En la Biblia hay una historia que muchos hemos leído y que de niños en las escuelitas dominicales hemos aprendido, hemos estudiado. Y hemos visto cómo los propósitos de Dios se cumplen. Y hemos escuchado cómo los hombres y las mujeres escogidas por Dios, por las buenas o por las malas, son puestos en el lugar en el que Dios los quiere poner, ha decidido ponerlos. En el libro de Génesis, en el capítulo 37 y 38, nos habla de una familia, nos habla de un padre, de una descendencia, de una generación que tiene una promesa, la promesa directamente recibida de Dios, que dice: y haré de ti una nación, y tu descendencia será como las arenas del mar o las estrellas del cielo. Es una promesa que, si la vemos así rápidamente, no la vamos a entender, pero es una promesa que lo incluye a usted y me incluye a mí, porque nosotros somos también parte de esa descendencia, parte de esa simiente, parte de esas generaciones llamadas a ser grandes en el poder y en el nombre del Dios Todopoderoso. Pero muchas veces nosotros cometemos los mismos errores que grandes hombres de Dios cometieron. Y uno de los más grandes errores es la falta de perdón. Uno de los más grandes errores es lo que causa un padre, una madre, un hijo, una hija dentro del núcleo familiar. Y hemos escuchado que los sociólogos dicen que la familia es la base de la sociedad. Pero los sociólogos se inspiran en lo que Dios dijo. Los sociólogos leyeron sin lugar a dudas lo que Dios hizo y cómo surgió la familia. Y entonces entendemos que hay una sola cosa de la cual yo vengo a hablarle esta mañana. Hay algo que como familias hemos descuidado, como ciudadanos hemos descuidado. Y aunque no lo parezca, eso nos hace ser malos, regulares o muy malos ciudadanos. El perdonar o el perdón dentro de la familia determina la clase de sociedad que vamos a generar. Y quiero mencionarle este detalle. Precisamente muchos sociólogos han descubierto, han detectado que la generación que está actualmente, las nuevas generaciones que están actualmente existiendo, que nosotros los viejitos que ya vamos de salida, hemos generado y estamos frente a una generación la más, perdónenme la expresión, pero no la digo yo, una generación que se cataloga como la más inútil de toda la historia. ¿Y por qué? Porque la tecnología ha suplantado el trabajo, la obligación y el deber de nosotros los padres. ¿Y cómo así? Se lo voy a explicar. Hay una historia en el libro de Génesis acerca de un hombre llamado Jacob, y nos narra de cómo sus hijos tenían entre sí molestias, peleas, riñas, diferencias. Los hijos de Raquel, los hijos de Lea y todas las concubinas que tenía Jacob.
Y según la historia y según la Biblia, nosotros vemos que lo que menos había en esta familia era el amor de esposo hacia la esposa. Y vemos un cuadro todavía aún más complicado cuando nos damos cuenta que no solo tenía una esposa, sino tenía más. Y la esposa principal, que tenía amargura en su corazón, con tal de sentirse realizada como mujer y como madre, decidió darle a su criada para que a través de su criada Jacob tuviera hijos. Y se desenreda, se desata un alboroto tan terrible y empieza a vivirse los efectos. Yo no sé cuántos de nosotros los padres hemos visto a nuestros hijos pelear. 2, ya hay otra. 3, 4, 5. Hemos visto pelear a nuestros hijos. Y en su momento yo he tenido que hablar fuertemente con mis hijos y les digo, cualquiera los va a defraudar, los va a traicionar, los va a abandonar, pero jamás de los jamases y nunca de los nuncas, usted como hermano tiene que dejar, abandonar y traicionar a su hermano. Puede traicionarnos la esposa, el esposo, incluso nos puede fallar papá o mamá, nos puede hacer falta papá o mamá, pero los que continúan con el diseño de Dios de hacer grande la nación y la descendencia de Jacob, de Abraham, de Isaac, son nuestros hijos. Pero mientras yo le hablo esto, la historia continuaba aquí en la Biblia y José, el hermano penúltimo, el hijo penúltimo de Jacob, tuvo que atravesar una experiencia tan desagradable, una experiencia que lo llevó a perder su libertad, que lo llevó a estar encerrado. José fue metido en un proceso en el que tuvo que aprender muchas cosas, porque José era producto de un padre consentidor. José era producto de un padre que mimaba mucho a alguien y que no era parejo con sus demás hijos. José era producto de una rencilla, de una riña, de una disputa, de una pelea entre que yo soy la mejor esposa, que yo soy la que le dio hijos, que como yo ya tengo 6 hijos, ahora sí me va a dar el lugar de esposa. Eso lo dijo una de las esposas de Jacob. Y nunca, óigame bien esto, ni Jacob, ni Rebeca, ni Lea, ni ninguna de sus concubinas se sentaron a meditar y dijeron, voy a apagar mi teléfono. Nunca se sentaron a meditar y a pensar en el bienestar de sus hijos. No lo hicieron. Se dejaron llevar por el hecho de que, como era costumbre y como era la cultura, si no tenía hijos, no servía como mujer. Y entonces yo quiero hijos, y yo quiero hijos. Y Raquel tuvo 2 hijos ya muy anciana. Y por eso Jacob amaba desmedidamente a José, su hijo preferido, porque lo había concebido en su vejez. En el capítulo 37, nosotros vemos aquí un cuadro, vemos una radiografía de qué era o quién era Jacob y su familia. Vemos una radiografía de cómo era la vida de José. José era aborrecido por sus hermanos.
José fue vendido por envidia de sus hermanos. José llegó a ser esclavo en Egipto a causa de sus hermanos. José, en medio de este proceso, empezó a entender que era importante tener comunión con Dios, amar a Dios, buscar a Dios, porque eso lo ayudó a vencer la tentación de la seducción de la mujer de Potifar. La honorable conducta, que fue producto de muchos años, producto de un gran proceso de José, lo llevó a ser agradable a los ojos del carcelero, de tal forma que lo puso como su ayudante, como el segundo al mando en la cárcel. Aunque José debió haber sido ejecutado, aunque José merecía la pena de muerte, no porque haya cometido el pecado, sino porque fue acusado por ese pecado de haber intentado aprovecharse de la mujer de Potifar. En este caso, en nuestro contexto, la primera dama de la nación. Imagínense. Pero José no fue ejecutado. José halló gracia, y cualquiera diría, pero ¿cómo halló gracia? Si fue enviado a la cárcel, y no solo, ¿cuántos años permaneció en la cárcel? La Biblia nos enseña que fueron 13 años de proceso. ¿Y sabe qué me decía el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos años lleva mi pueblo? ¿Cuántos años de proceso llevan mis hijos del Rey de Gloria? Le voy a narrar esta parte. José tenía buenas razones para esperar que el jefe de los coperos reconociera la injusticia que se había cometido en contra de José, pero una vez que fue liberado el copero, este hombre ingrato y malagradecido se olvidó de que a causa de la comunión, que a causa de la relación de José con Dios, que a causa del favor de Dios sobre José, el copero fue liberado, porque le dijo: vive Jehová, que serás restituido en tu cargo como copero del rey. Y el copero en ese instante, cuando José le dio esa palabra, estaba súper agradecido y dijo: voy a ser de nuevo el copero, voy a volver a ser el copero, voy a volver a estar en la política, voy a volver a estar en el gobierno, voy a llegar a ser diputado. Y se olvidó. Ahora, José aún estaba en la cárcel. José aún estaba prisionero injustamente. José, no cabe duda que la relación que tenía con Dios era muy especial y muy intensa, porque nadie que no ora, alguien que no tiene intimidad con Dios, alguien que no conoce a Dios, no va a tener revelación de Dios, ¿sí o no? Si yo no oro, si yo no me meto con el Padre, no voy a tener el respaldo de Dios en todo lo que haga. Pero entonces, hermano, ¿cómo es eso? Que usted dice que José tenía relación con Dios y tenía el favor de Dios, pero entonces, ¿por qué Dios permitió que fuera encarcelado injustamente? Es que mire, amado hermano, lo que nos cuesta entender a nosotros es que aún en medio de los procesos, Dios nos está moviendo, Dios nos está usando para que alguien más se meta, se alinee y se ubique en el propósito de Dios. Le estoy diciendo que no importa el proceso que usted esté pasando, no importa los problemas que se hayan levantado, no importa la lucha, en medio de ese proceso, en medio de esa lucha, Dios está moviendo
está limando, está puliendo nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu. Porque entonces, cuando ese corazón está siendo pulido, cuando alcanza un nivel de pulimento más alto, vamos a reflejar la gloria de Dios. Sin embargo, José, como usted y como yo, como todos los Josés que estamos aquí, a pesar de que tenemos intimidad con Dios, estamos expuestos a cometer un error. ¿Cuál es ese error? Los versículos 14 y 15 del capítulo 40 de Génesis nos lo dice. En medio de su angustia y de su desesperación, producto de las actitudes de un padre consentidor, producto de las actitudes del odio de los hermanos envidiosos, José estaba en la cárcel, confiaba en Dios, porque la palabra versículos antes dice que José tenía el favor de Dios, pero ahora vea lo que la crisis, la tormenta, el proceso puede llevarnos a hacer. José le dice, acuérdate pues de mí, ¿cuando qué? Esta versión dice, cuando te vaya bien, cuando estés libre. José, parado frente al copero, el copero viene y le dice, José, te tengo una buena noticia, lo que me dijiste se está cumpliendo, ya dictó el faraón, ya dictó mi orden de libertad, me van a soltar, me van a absolver, estoy feliz. Y de plano este hombre estaba celebrando, pero José le dice, acuérdate de mí cuando te vaya bien. Te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa. Oiga bien lo que dice. Y me saques de esta casa, el siguiente versículo. Porque fui raptado de la tierra de los hebreos y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. José tenía resentimiento. José tenía todavía esa espina clavada en su corazón. José todavía vivía con esa piedra en el zapato. José sabía que sus hermanos lo habían traicionado. José sabía que sus hermanos habían sido mala onda, que habían sido garras, mala leche, como dice la chaviza. Habían sido tranzas. Todo porque por una túnica de colores, por un par de tenis, Prada, Gucci. ¿Qué más marcas hay? Ya Reebok y Adidas ya son del populacho. Los hermanos de José sintieron envidia y dijeron, ¿cómo es posible? Pero nos las va a pagar. Y uno de los hermanos dijo, miren, ya viene nuestro hermano. Ese que nos cae mal, ese que nos restriega el cariño de papá, ese que es el consentido de papá, pero hoy le llegó su día, le tocó su sábado. Y años más tarde, José vuelve a vivir ese resentimiento cuando le dice al copero, acuérdate de mí, háblale a Faraón para que me saque de aquí, de este lugar en donde estoy injustamente. No, ¿verdad que no? Ahora entonces, sabemos que José nunca dijo, mis hermanos me lo hicieron. Es más, José nunca entendió que el mayor daño
que recibió en su vida y en su persona y en su carácter fue de parte de sus papás. Ouch. Hace algunos días, escuchando a unas personas que abrieron su corazón y me decían, es que mis papás no me entienden y la mala soy yo, la rebelde soy yo. Y yo escuché una conversación y yo escuché algo que dijeron en donde me discriminaban, en donde me hacían de menos, en donde me hacían a un lado, en donde no me tomaron en cuenta. Y eso quedó grabado en mi corazón. Y entonces yo decidí apartarme. Y entonces yo decidí tomar otra actitud. Y esa es la cruz que estoy cargando. Porque ahora la mala, la rebelde sin causa, la ingrata, la malagradecida soy yo. Y esto me decía el Padre, y esto me lo empezó a decir el Padre desde hace algunos días, que nosotros los padres somos generalmente, en muchos de los casos, los culpables de los traumas, de las frustraciones, de los problemas emocionales, psicológicos de nuestros niños. Pero aún con eso, nosotros en nuestro proceso, nosotros en nuestro encarcelamiento, nosotros metidos en la cárcel, pasando nuestro proceso, Dios también está metiendo a procesos a nuestros padres y a las personas que son los culpables de nuestra cruz, de nuestra tormenta. ¿Cómo así? Sí, porque Jacob estaba sufriendo, Jacob padecía y lloraba incluso hasta lágrimas de sangre al recordar lo que sus hijos resentidos y envidiosos le dijeron. Es que a José lo atacó una fiera del campo y lo mató. Y te traemos la evidencia, la túnica nueva que le diste, aquí está, desgarrada, manchada, y mira, esta es su sangre. ¿Se imagina usted como padre recibir esa noticia? Cada vez que uno de mis hijos, o cada vez que principalmente Angelito se va para Shela, porque él allá vive por cuestiones de estudio, cada vez que él dice, bueno papá, ya me voy. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero le va a llegar su tiempo, se lo prometo. Se lo profetizo. En donde usted va a tener que ver a su hijo irse, a su hija irse, agarrar el carrito, siendo ya todo un independiente. Agarrar el carro y decir, bueno papá, bueno mamá, ya me voy. Y se va. ¿Y cómo se queda uno? Nos quedamos clamando por ellos, porque no queremos que nada malo les pase. Pero Jacob estaba con esa oración, Jacob estaba con el Jesús en la boca, porque el sufrimiento que tenía era intenso. Y yo creo que no hay palabras para describir el sufrimiento de un padre que pierde un hijo. Un hijo que se queda sin padres es un huérfano, ¿verdad que sí? Un hombre o una mujer que pierde a su cónyuge es un viudo, es una viuda. Pero ¿quién es un padre? ¿Cómo se le dice a un padre que pierde a un hijo? No hay nombre, no hay descripción, porque no se compara. Jacob estaba metido también en ese proceso, y yo no sé, la Biblia no lo dice, si en algún momento Jacob reconoció y dijo, yo soy el culpable, porque mimé mucho a mi hijo, porque tuve preferencias, porque lo amé más que a los otros, porque no le dediqué tiempo a mi esposa, porque no honré a mi esposa.
¿Cuántos padres? Y le decía a alguien hoy, antes de empezar con esta prédica, el Señor me dio tanta enseñanza con esto y me dijo, ¿cuántos padres están siendo la causa del llanto de sus hijos? Esa palabra es para usted, para su familia, hermana. Porque cuando papá o mamá hacen que los hijos lloren de desesperación, no sabe uno qué hacer. Uno como hijo no sabe qué hacer. Uno espera que sea papá el que le diga esto y esto y esto tenés que hacer. Uno como hijo espera que sea el consejo de papá el que le dé una luz en medio de las tinieblas. José no lo tuvo. 13 años separado, 13 años alejado de su familia, 13 años viviendo como esclavo, viviendo como prisionero, esperando, y al final de su desesperación pone su confianza en un hombre. Cuidado, dice el Señor, no pongas tu confianza en el hombre, no confíes en el hombre, porque te recuerdo lo que dice mi palabra: maldito el hombre que confía en otro hombre. Es una palabra muy dura. Pero Dios dice, no confíes en el hombre, porque te va a dañar tu corazón, porque te va a defraudar, porque va a destrozar gran parte de ti cuando te falle. Ay, sale a luz la autocompasión de José. José decía, no, pobrecito, está sufriendo mucho, pero algo va a hacer Dios y no tienes que desperdiciar la oportunidad de confiar en ese hombre. Le hablaste, le diste una palabra de Dios, entonces Él va a actuar a tu favor. ¿Y qué cree que pasó? 3 años pasaron y el copero, bien, gracias. No voy a decir mejor cargos políticos. Pero el copero, bien, gracias. Como recuperó su libertad y fue restituido en su cargo y empezó a gozar de los beneficios y de los deleites de ser el copero del rey, se olvidó. Y como él estaba bien, todo el mundo estaba bien. Y como él no tenía penas, el mundo no tenía penas. Y se olvidó de José. 3 años. 3 años más estuvo esperando José en la cárcel. 3 años más fueron necesarios para que José entendiera que su fortaleza estaba en Dios, que su socorro estaba en Dios, que su auxilio era Dios.